Saludos a todos desde la revista 1%. Muchísimas gracias a los que me siguen y el canal continúa creciendo. Ya próximamente las revistas online estarán a partir de mañana o pasado, y las físicas también siguen ahí. Los que me han seguido escribiendo por email, a muchos no les he podido responder, pero los voy a hacer. Y la novela también sale próximamente, gracias por eso. Y a los que me siguen y no están de acuerdo con mis ideas, si siguen viendo mis videos y encienden el oído para escuchar y después no apagan el cerebro, van a dejar de ser demócratas. Pero si mantienen el cerebro apagado, no hay manera de que cambien su modo de pensar. Esta frase de Martí, mensaje a Partido Demócrata, por cierto: esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él. Cuando Martí escribió esto, no se estaba refiriendo a la esclavitud típica, por ejemplo, que había aquí en Estados Unidos, del hombre blanco contra el negro en el sur. Por cierto, esa no es la única esclavitud que hay. Cuando se habla de esclavitud, la gente piensa que lo que te están enseñando aquí en las escuelas era que solamente era la esclavitud sobre los negros. Esclavos ha habido de todos tipos, los blancos, los chinos, de todas las razas. Es un fenómeno que azotó a toda la humanidad, por cierto, bastante desagradable e injusto. Pero es bueno aclararlo siempre. Martí se refiere a la esclavitud que tiene sobre nosotros el Estado. Y entonces dice: esa futura esclavitud es el socialismo. Ahora, ¿de dónde sale esto? Porque cuando Carlos Marx murió en 1883, Martí escribió una frase, algo así como que se había puesto del lado de los pobres y eso merece honor. A los hombres hay que juzgarlos en su época. En aquel momento Martí no sabía todo el desastre y la cantidad de muertes que iba a traer después, los millones de muertos que iba a traer después el socialismo que se implantó en la Unión Soviética, incluso, no sé, más de 20 años después que Martí muriera. Y habló en esos términos. Pero después de la muerte de Marx, Martí tropieza con estos ensayos de Herbert Spencer, que es un inglés, una persona muy interesante, no lo voy a hablar de él ahora, que escribió estos ensayos sobre el papel del Estado sobre nosotros en el llamado estado de bienestar, que aquí la gente piensa que surgió con Lyndon Johnson, presidente demócrata de los años 60, el que vino después de Kennedy, cuando asesinaron a Kennedy, y lo asocian como una cosa buena cuando eso es un desastre, y es una de las cosas que trae los problemas estos socialistas, pero que había empezado 100 años antes en países europeos. Y Spencer habla de lo que pasó en Inglaterra, también cayó en eso Bismarck en Alemania por las ideas de otro socialista que se llamaba Ferdinand Lassalle. Lo que dice Spencer y llama la atención de Martí es que había que luchar contra esa, en aquel momento, mala distribución de la riqueza, o como le llaman, pueden llamar hoy injusticia social, la diferencia entre ricos y pobres. Pero ven esto lo que dice Martí: pero esto ha de hacerse de manera que no se trueque el alivio de los pobres en fomento de los holgazanes. Y esta parte es la que lleva a la gente ahora a acomodarse a las ayudas del gobierno. Y fíjense las consecuencias que eso trae, que más de 100 años antes de ahora, Martí habla de lo que estaba pasando como este tipo de ayudas del gobierno había traído un incremento en las madres solteras. Y la familia es la estructura básica de la sociedad. Mientras más unida se mantenga, pues mejor va a funcionar todo. Y este tipo de medidas del gobierno, como te dicen que no, que se van a ocupar de tus hijos, naturalmente quitándoles dinero a otros, hace que la gente pierda la responsabilidad individual. Y entonces van apareciendo este tipo de fenómenos con más asiduidad, las madres solteras, porque entonces estimulas ese tipo de comportamiento en lugar de erradicarlo. También habla aquí Martí de que ya se le auxilia a los pobres de 1000 formas y ahora se quiere que el gobierno les construya edificios. Fíjense esto, dicho por Martí hace más de 100 años. ¿Le suena a lo que está pasando ahora? Porque cuando se ven personas de bajos ingresos, la solución que le da eso el demócrata es enseguida buscar la manera de quitarle el dinero a alguien
para dárselo entonces a esas personas que tienen esa dificultad, cuando la solución ideal sería con una correcta educación, que cada vez haya menos personas dependientes del gobierno. O sea, que la responsabilidad individual de las personas se le inculque de manera tal que sean capaces de ser solventes en su propia vida y no estar esperando que el gobierno les va a ayudar a sus problemas. Porque estas ideas socialistas lo que hacen es crear una máquina de fabricar pobres. En lugar de resolver el problema de la gente que tiene menos ingresos, lo que hacen es cada vez crear más ese tipo de personas. Cuando en realidad, como ya dije, podían ser los menos a los cuales el gobierno tendría que dedicar este tipo de ayudas, porque al final nada es gratis. Para poder darle algo a alguien se lo tienen que quitar a otro. O sea que habría muchísimos menos edificios de bajo costo si usted educara a las personas en su propia responsabilidad y no que el gobierno le va a resolver su problema quitándoselo a otro. Y entonces dice aquí que habría el gobierno de imponer considerables cargas a la nación trabajadora en provecho de la parte que no produce. Y es justamente lo que hace la ideología del Partido Demócrata. Por eso es que es un desastre y que no se debería votar por ninguno. Pero eso es una cosa que vamos a ir viendo poco a poco en estos videos. Este ensayo forma parte de una frase muy famosa de Martí, que la pueden haber visto por ahí, la han visto en las redes sociales, donde dice que el hombre, de ser siervo de sí mismo, pasaría a ser siervo del Estado. Bueno, eso es lo que nos pasa a todos nosotros ahora. Y hace mucho tiempo ya los que ven aquí con el income tax. Hay mucha gente que no sabe que aquí no había income tax. Y me van a decir, bueno, ¿y de dónde saca el gobierno el dinero para cumplir sus responsabilidades? Bueno, le digo, donde mismo la sacaba antes de 1913, cuando no había income tax. Y Estados Unidos vivió más de 100 años en eso, y desde los años 1880 se empezaron a hacer edificios altos en Nueva York. Uno de ellos fue el edificio de Dakota, donde mataron a John Lennon. Ya estaba ahí desde 1881, si mal la memoria no me falla. Entonces, tendría que explicarlo de los famosos impuestos directos e indirectos. Si usted va ahora al mall, va a haber un montón de gente comprando ahí. Si se compra un pantalón o un par de zapatos, tiene que pagar impuestos. Esos son los impuestos indirectos porque usted los está pagando voluntariamente. Yo le estoy hablando de que el dinero que el gobierno le quita por la fuerza de su cheque cuando usted trabaja, eso es el income tax. Entonces, habla Martí de la gran cantidad de empleados públicos, que ya es excesiva, cuando se crean nuevas oficinas para imponer nuevas regulaciones e impuestos a la gente. Y es la famosa frase que dice: mal va un pueblo de gente oficinista. Todo esto está en este ensayo, basado en el libro, en estos ensayos de Spencer a su vez, que se llama El individuo contra el Estado. Si ustedes se ponen a ver, eso es justamente la ideología del Partido Demócrata. El político demócrata viene enseguida a crearte un programa. Aquí hay un problema y tenemos que crear un programa. Parece un trabalengua. Ese programa, de cosas que nada son gratis, inmediatamente ellos lo crean quitándole el dinero a alguien para poderlo pagar. Naturalmente no lo hacen con su dinero. La frase de Martí dice: el hombre que quiere ahora que el Estado cuide de él para no tener que cuidar él de sí mismo. Razonen eso para que vean. Y cómo la miseria pública, pues con semejante socialismo, sigue diciendo Martí, hace que el funcionario abuse de la plebe. ¿Qué es lo que hacen todos los gobiernos? Y si no, vaya a cualquier ciudad y vean cuánto gana el alcalde. Y además, cuántas personas hay ahí, empleados de la ciudad, caminando por de un lado para otro sin hacer absolutamente nada, con salarios pagados de nuestros impuestos. El ensayo, Martí lo tituló La futura esclavitud. Y esa futura esclavitud es el socialismo. Y el socialismo lo representa en los Estados Unidos el Partido Demócrata. Cuando usted vaya a votar en una elección y va a votar por un republicano, la mayoría de las veces va a votar por alguien corrupto. Cuando usted vote por un demócrata, va a votar por alguien corrupto y que además de eso es socialista. Por eso yo les digo, revista 1%, no vaya a la izquierda. Homenaje a José Martí, el más grande de los cubanos.